Aquí comienza GPS Audiovisual Radio. Todo el cine y el audiovisual argentinos. Un programa con mirada de género. Conducción, Julia Montesoro. Producción general, Norberto Chapo. Buenas. Ya estamos en GPS Audiovisual Radio. Como siempre, agradecemos a quienes nos escuchan, nos mandan sus mensajes y nos siguen. Como todos los miércoles a las 19 por Radio Trend Topics, todo el cine y las producciones audiovisuales argentinas tienen lugar aquí, en GPS Audiovisual Radio, un programa con mirada de género, con la producción periodística de Norberto Chat, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, allí en Radio Trend Topics, Gonzalo Sorais. Adelante, señor operador. ¿Sabías que la película más vista de 2018 fue El Ángel? El policial de Luis Ortega reflejaba la historia criminal de Carlos Robledo Puch. Fue protagonizado por Lorenzo Ferro, Chino Darín y Mercedes Morán, y llevó a ese año a 1.330.000 espectadores. Bueno, en nuestro programa de hoy vamos a tener dos entrevistas en minutos nomás. Una de ellas va a ser con el cineasta y presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Luis Puenzo, con quien vamos a hablar de, esta gestión al frente del organismo que regula las políticas cinematográficas de la Argentina, y por otra parte, algunas polémicas que se han dado en los últimos días respecto de un impuesto a las llamadas OTT, que son las plataformas de streaming, y que en realidad es algo que ya está en la ley de cine de 1994, y por la que Luis Puenzo en su momento fue uno de los impulsores que bregaron por la promulgación de esta ley. De esas cosas y mucho más vamos a hablar entonces con el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Luis Puenzo. Puenzo, gracias por acompañarnos en GPS Audiovisual Radio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Con mucho trabajo. Muchísimo. En cuarentena es como mucho más el trabajo y más largo el día. Sí, estamos con mucho trabajo. El día es mucho más largo, exactamente, claro, sobre todo con tantas reuniones, ¿no? Claro. Puenzo, en los últimos días vos planteaste tu idea de dar trabajo ahora, ¿no?, al frente, como presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. ¿Cómo se hace esto y en qué medidas están tomando o van a tomar en el INCA al respecto? Mira, estamos trabajando en varios concursos y el primero, que no es exactamente un concurso, pero es como si lo fuera, porque también va a dar trabajo, es recuperar los cursos Glaser. Te acordarás que durante años se hicieron y hace ya varios años que están discontinuados, y la idea es retomarlos. Primero porque nos queremos mucho. Hay toda una generación. Uno de los impulsores del Glaser de la primera camada fue Nico Batlle, vicepresidente del INCA, exactamente. Y toda esa generación de la generación de Nico, que es la generación de mis hijos también, que también Lucía estuvo junto con Nico en estos cursos muchas veces en muchos lugares de las provincias, que eran presenciales, por supuesto. Normalmente eran grupos de 3 tutores, con el rango de tutores, pero era gente de cine de diferentes actividades, productores, directores, guionistas, directores de fotografía o técnicos de las más diversas áreas, sobre todo las artísticas.
y que iban a una determinada ciudad y ahí eran tutores de proyectos de gente joven, en algunos casos estudiantes, en otros gente de cine de las primeras camadas, y desarrollaban un proyecto. Esto ahora lo vamos a retomar con las ventajas, digamos dicho entre comillas, de la época, que es el online, la posibilidad de que simultáneamente, en lugar de ser un curso, puedan ser varios Glaser, trasladándose virtualmente a diferentes ciudades y haciendo eso, ¿no? Y esto va a servir primero para tener actividad y que se desarrollen proyectos que en algún momento pasarán a la etapa de producción y serán fomentados por el INCA. Pero antes de que esos proyectos puedan llegar a la etapa de producción y se puedan firmar cuando ya estén superadas las restricciones que hay ahora, también le estamos dando trabajo a tutores, que son gente de la industria que está en este momento sin rodajes. Absolutamente, sí. Bueno, y también es una forma de trabajar en una instancia de desarrollo de proyecto en este momento, ¿no? Que es una etapa muy importante en el cine. Exactamente, es un proyecto que moviliza apuntando hacia varios lugares al mismo tiempo y también con una idea muy federal, apuntando a centros de cine en las más diversas ciudades del interior de todo el país. Entonces, esto apunta al federalismo, a dar trabajo a gente que en este momento lo necesita, a mover proyectos y desarrollar proyectos de los más jóvenes. Bueno, tiene varias direcciones. Simultáneamente, este es el primero que va a salir la semana que viene, el Glaser, que además lleva un nombre muy querido en el cine, por supuesto. Sí, obviamente, ¿no? Claro. Y además estamos desarrollando otros varios proyectos que apuntan a diferentes formas de trabajo, diferentes técnicos, diferentes edades, diferentes generaciones. Bueno, estuvimos diseñando y estamos diseñando esos proyectos que van a salir inmediatamente atrás del Glaser. O sea que si el Glaser sale la semana que viene, suponemos que la siguiente estarán saliendo y dándose a conocer y las convocatorias de estos concursos. Es otra línea de concursos, ¿no? De realización de concursos. Si no entiendo mal. Sí, varios concursos. Varios concursos que todos con la intención de dar trabajo, de mover la industria en un momento en que está muy paralizada y que está muy parada por razones obvias la iniciativa privada. Entonces el INCA está tratando de cooperar con eso. Bueno, vos sabés que por otro lado, de una manera más directa, ayudamos a los dos sindicatos principales de la industria, SICA y Actores, a sus obras sociales, que son el aspecto más vulnerable en este momento y más peligroso, porque estar sin obra social para los técnicos y para los sectores es peligroso. Y bueno, y trabajamos también en eso, y hay 2 o 3 cosas más dando vuelta. Estamos tratando de hacer lo que se pueda con la economía que tiene el INCA, que es una economía que está castigada en este momento, en principio a partir del cierre de las salas. Sí. Bueno, justamente te iba a preguntar, ¿cuál es el panorama presupuestario? ¿Cuál es la fuente principal de ingresos del INCA y las prioridades en este momento para destinar esos ingresos? Lo que marca la ley es, y que se venía cumpliendo, es el ingreso que viene de las salas, que viene de el espectador que va a una sala y que paga una entrada. El 10% del valor bruto de esa entrada va al fondo de fomento. Eso es cero en este momento, porque no se venden entradas, porque los cines están cerrados en todo el país, o sea que no hay... cerraron los cines, eso pasó a ser cero ingreso. El otro ingreso es lo que proviene del ENACOM, que en la época de la ley, que vos estabas contando recién, era el CONFER, que después fue AFCA y después fue ENACOM. Cuando nosotros estábamos viendo en la ley cómo se podía
trabajar sobre la idea de que también tributaran los canales de televisión. En un principio pasó varias instancias. En un principio se pensó en la publicidad, concretamente en la facturación de publicidad. Y ahí hubo un lobby muy, muy fuerte de la televisión que no quería saber nada con que se sepa, antes de prestarse a un impuesto a su facturación publicitaria, no quería ni siquiera que se sepa cuál era su facturación publicitaria. Entonces, se hizo muy, muy difícil, hubo un encontronazo muy fuerte, te acordarás, con las cadenas de televisión. Hasta sacaron avisos al aire con la pantalla negra y diciendo así quedará la pantalla si se aplica un impuesto. Bueno, una guerra contra los impuestos, no sé a qué nos podemos hacer acordar, pero era una guerra contra los impuestos en aquellos años entre el 92 y el 94. Y en una reunión que tuvimos con la ATA, la DAC, en esa reunión estábamos Adolfo Aristarain, Carlos Galetini y yo, por la DAC, éramos presidente, vicepresidente y secretario de la DAC, y en la ATA, con los capos máximos de la televisión argentina de aquel momento, la Organización de Teledifusoras Argentinas, así se llamaba, y después de discusiones bastante ásperas, en un momento alguien puso sobre la mesa el CONFER. El CONFER recaudaba a título de canon, le pagaban los canales de televisión y los cables en ese momento incipientes, y toda la redifusión, inclusive las radios, pagaban diferentes tipos de cánones. El 8 era el más alto, el 8%, el 6 los canales de interior y así. Y eso en ese momento iba a fondos reservados de la presidencia. Lo cobraba el CONFER y de ahí salían los fondos reservados. Y empezamos a explorar la posibilidad de que el impuesto saliera de ahí. Finalmente es largo de contar, pero esto es lo que quedó en la ley. Entonces, de la recaudación del CONFER, que sigue existiendo ese canon, es un canon que paga a alguien por tener una señal en exclusividad y que la señal no la usufructúe de otro. Entonces, es un alquiler en realidad, es un alquiler de la señal, es un canon. Y ese canon se sigue pagando a ENACOM en este momento, y de ahí un porcentaje viene al INCA. Esto fue modificado parcialmente por la ley de medios, pero queda en uno de los incisos de la ley de medios que siguen vivos, que siguen activos, porque muchos otros quedaron derogados en época de Macri. Pero bueno, por la ley de cine y parte de la ley de medios, sigue llegando al cine dinero del ENACOM. A integrar el Fondo de Fomento Cinematográfico, ¿no? Eso es lo único que llega ahora, porque por lo que decíamos, que no llega nada de las salas cerradas. Claro, ahora, Luis, en febrero, en febrero último llegó a la Argentina el director ejecutivo de Netflix, Reed Hastings, con quien se reunieron, bueno, el presidente Alberto Fernández y las autoridades del Ministerio de Cultura y del INCA. En materia impositiva, ¿qué acuerdos se alcanzaron en ese momento? ¿Qué se estableció? En acuerdos no se llegó a acuerdos. Lo que sí hubo reuniones paralelas. Yo estuve en una reunión en el Ministerio de Cultura con el ministro Tristan Bauer y con otra gente y con parte del equipo de Netflix, porque Reed Hastings llegó acompañado con 8 o 9 personas, ejecutivos de Netflix, de muy alto nivel todos. Y además de esa reunión en la que estuvo Reed Hastings, digamos, él participó en la reunión en el Ministerio de Cultura, y después tuvo una reunión él con algunos de los de su equipo en presidencia con el presidente Fernández. Antes, el día anterior, nos habíamos reunido especialmente el INCA con 5 de los integrantes de esa comitiva que había llegado, y hablamos de diversas cosas, hablamos de producción y hablamos de la cuestión impositiva. Con respecto a los impuestos, yo tuve personalmente la oportunidad de contarles mi visión del impuesto. Lo hablamos abiertamente, de la intención de cómo
aplicar este impuesto, que si querés ahora te explico cómo, que es la misma visión que sigo teniendo ahora y que desde ese momento la gente de Netflix la conocen de primera mano, porque se las contamos, y hablamos de esto, y seguimos sosteniendo la misma posición que yo la expliqué hace muy poquito en un par de notas. Hablamos un poco de esto en el informe de gestión del Inca y después en una nota que yo publiqué el sábado pasado en Perfil. Sí. Explicando exactamente lo mismo, explicando lo que habíamos hablado con la gente de Netflix. Está. Ahora, ¿cuáles son las características que tendría la implementación de un impuesto sobre las plataformas OTT? ¿Qué quedó instalado? O sea, esto quedó instalado como el impuesto Netflix, pero bueno, me gustaría que sí, está lo mal expliques, llamado, ¿no? mal llamado así porque en realidad Argentina tiene una larguísima tradición, vos lo venías contando cuando hablabas de la ley, que es una tradición muy anterior a los cineastas actuales, vivos, muy anterior a mi generación también, porque viene de los años 50 y hay antecedentes aún antes, hasta en el 30 hay antecedentes. Ah, mira. Pero en los años 50 se planteó concretamente un antecedente muy fuerte, que es una tradición en Argentina, que es la generación de nuestros cineastas mayores que nosotros, te estoy hablando de Mare, de Torre Río, de Tiner, de Torre Nilsson, de toda una generación de cineastas que logró que al valor de la entrada se le sumara un 10% y que ese 10% integrara el fondo de fomento del Inca, que es muy viejo también el Inca como organismo, como institución. Y este impuesto que siempre se aceptó, digamos, y que es un impuesto en todo caso, no en beneficio de los cineastas, sino en beneficio de los espectadores. Es un impuesto que permite que exista el cine argentino y que los espectadores puedan tener un cine propio, que el país pueda tener un cine propio. Cruzó décadas y a principios de la década del 90 el cine había tocado fondo, estaba en uno de sus peores momentos de toda la historia del cine argentino. Sí. Vale la pena recordar que el cine argentino es uno de las cinematografías más viejas del planeta, no solo de Latinoamérica. Es casi tan viejo como la invención del cine. Digamos, arrancó en la primera década del siglo XX. Sí. Y entonces este cine argentino de larga tradición tuvo este fomento aceptado unánimemente por todo el país, nunca se discutió este 10%. Cuando llegó la década del 90, que el cine, como te decía, tocó fondo en cuanto a la producción, en cuanto a la exhibición, en cuanto a las películas hechas y exhibidas, salimos a pelear por esta ley. Salimos primero los directores, la DAC, seguidos rápidamente por SICA, por Tato Miller, que era el secretario general de SICA, el sindicato de la industria, después por la Cámara del Cine, los productores, y así se fue agrupando la industria, los actores, por supuesto, que venían a ayudarnos y que eran las caras conocidas, y hasta los estudiantes de las primeras escuelas y universidades terciarias, digamos, de cine. Sí. Porque mi generación no era estudiante, veníamos del laburo. Y se consiguió a lo largo de 2 años, muy peleados y trabajando codo a codo con legisladores, primero los diputados y después los senadores, se consiguió que extender en un nuevo impuesto, porque no es el mismo, nunca es el mismo, es un nuevo impuesto, pero de características similares, que es que el 10% se aplicara a otras formas de exhibición. En ese momento el VHS, el cable, eran las nuevas formas de exhibición, la tecnología de última generación de ese momento, pero con nuevos impuestos, porque en el caso de los videoclubs, por ejemplo, a lo que se le aplicó el tributo era al alquiler o venta de VHS, de lo que se llamaba cinegramas, creo que cinegramas o infogramas, o videogramas, para ser videogramas, claro.
videogramas en un soporte. En el caso del VHS, una cinta magnética, que yo en el caso del DVD un disco, pero videogramas grabados. Entonces, al alquiler o venta de dichos videogramas se le aplicaba también un impuesto, y el otro impuesto al cable y a la televisión abierta no pudo ser a su facturación publicitaria, pero indirectamente sí, porque lo que llegaba al Confer era un porcentaje de la facturación publicitaria, ese claro. 6% que yo te contaba. O sea que se tradujo lo que era el viejo 10% a las entradas en boletería, en los cines, en las salas de cine, se tradujo a las nuevas formas de exhibición. Sí, bueno, de hecho creo, vos lo sabés mucho mejor que yo, ¿no? Pero hacía referencia a la exhibición por otros medios también, ¿no? La ley hace referencia, digo, en ese sentido fue como muy claro, previsora, ¿no? Exactamente, y si bien muy previsora en varios aspectos, si bien la internet era todavía muy incipiente y todavía no existían los mails y no existían la difusión de relatos, de imágenes por televisión, ni a través de internet, por televisión sí, no a través de internet, a pantallas de televisión, se rebautizó al INCA. El INCA, que hasta ahí se llamaba Instituto de Cine, Instituto Nacional de Cinematografía, se le incorporó la palabra audiovisual. Se pasó a ser rebautizado por los legisladores y por los cineastas que estábamos ahí como Instituto de Cine y Artes Audiovisuales, previendo que el audiovisual dejaba de ser en soporte cinematográfico, dejaba de ser en lo que se llamaba celuloide, que ya ni siquiera era celuloide en esa época, era otras formas de películas, pero aún hoy seguimos llamando la película, cuando ya no hay película, cuando hay, en todo caso, discos rígidos, pero el relato clásico de 90 minutos a 120 minutos, etcétera, etcétera, se lo conoce como película a pesar de que la película ya se extinguió, ya no existe. Claro. ¿Y por qué crees que quedó instalado esto mediáticamente como el impuesto a Netflix, como si eso fuera perjudicial para el público? Hay una cantidad de malos entendidos, algunos porque están en la propia industria, hay malos entendidos de cómo sería este impuesto y cómo se aplicaría. Inclusive hay bastante desconocimiento en la propia industria, en las generaciones más jóvenes, sobre cómo funciona realmente el impuesto con el cual se ha desarrollado el cine independiente. El cine independiente crece a partir de estudiantes de nivel terciario, como decíamos hace un rato, que se encuentran con una ley de cine que ayuda a que la Argentina siga siendo, haya sido durante 2 décadas, el país con mayor cantidad de óperas primas en el planeta. Por los fondos, porque eso es un cine protegido por una ley muy, muy proteccionista, a pesar de que se promulgó en una época ultraliberal, con Cavallo de ministro de Economía. Es una ley muy proteccionista y a buena hora, y ayudó al desarrollo del cine argentino, de una generación de mucho talento, pero que además de talento se encontró con fondos. Pero aún en los jóvenes, y sobre todo en los más jóvenes, que saben que hubo un hecho histórico que fue una ley de cine, que es la que ha fomentado que existan los jóvenes en el cine y que haya el desarrollo de nuevas generaciones y que haya escuelas. Si les preguntás cómo funciona la ley de cine, lo saben hasta por ahí nomás, de dónde surgen esos fondos y cómo surgen. Y hay diversos malos entendidos. En los malos entendidos se ha surgido de que los fondos surgen del IVA, lo cual es falso, que se ha hablado de grabar a las plataformas y entonces han salido todo tipo de cosas como diciendo que Netflix pague y hay que grabar a Netflix, lo cual también es falso, digamos, no es así la instrumentación que estamos haciendo. Y además
no sé, es como si nosotros, te pongo un ejemplo absurdo, es como si nosotros en la época de la ley de cine hubiéramos querido viajar a Los Ángeles a ponerle impuestos a la Paramount. Todavía estaríamos esperando la ley. Sí, si ese hubiera sido el camino. Encontramos un camino que ya habían hecho punta gente anterior a nosotros, y ahora nos parece, a mí me parece, y a mucha gente de los que trabajamos en la ley, a la DAC, a gente que conoció lo arduo de este camino, sabemos que no es aplicable la ley actual, cosa que es otro de los malos entendidos, se ha dicho de todas las maneras, yo lo he leído muchas veces, que en realidad este impuesto al streaming, a la visión de imágenes y de películas o de audiovisuales, de series por streaming, ya está contenido en la ley, lo cual es completamente falso. Es un error fuerte, ese es uno de los errores que ha provocado este malentendido. Creer eso es un error, es muy ingenuo y en algunos casos es muy malintencionado. No es posible hacer eso. Nosotros tenemos, las leyes no se pueden hacer por asociación con otras leyes parecidas. Los objetos no son parecidos. Por ejemplo, alquilar o vender VHS no se parece al streaming, eso no entiende un chico. Digamos, sí, claro, que no hay un objeto alquilable o vendible. Pero hay mucha gente que cree que sí, que dice y sostiene que este impuesto es el impuesto actual aplicado a las plataformas. y no es posible, sencillamente no es posible, es cuestión de hablar con los abogados. Claro. Bueno, de hecho, digamos, la idea sería, corregime si me equivoco o lo digo mal, ¿no? Que las plataformas paguen el impuesto que ya pagan las entradas de cine y la televisión por la exhibición de películas, y que eso se utiliza para el fondo de fomento, para el fomento de nuevas producciones. Ese es uno de los malentendidos, lo que vos acabas de contar, perdóname, pero es uno de los malentendidos te lo digo, que circulan. Justamente por eso te pregunto. No, si querés te lo explico técnicamente, parece engorroso, pero es bastante sencillo. Cuando se empezó a aplicar el impuesto en las salas, en cine, el impuesto del 10% proviene de la ley, pero aparte de otra ley, de un tributo, como cualquier otra cosa desde que uno adquiera, así como una entrada de cine, la pizza y la cerveza después del cine también, pagan el 21% de IVA. Prácticamente todo paga un 21% de IVA, y incluido las entradas de cine. Sumado al 10% del cine, esto daba el 31%. 21 más 10. Y claro, ese 31% cargado sobre el precio básico de las entradas, sonaba una carga excesiva, un aumento excesivo sobre las entradas. Entonces, hubo las más diversas discusiones, donde participaron desde los exhibidores hasta los cineastas, los productores, bueno. Y finalmente se acordó, digamos, en ese momento no se llamaba FIP, se llamaba DGI, bueno, es largo de explicar el mecanismo, pero se redujo el impuesto del IVA, se redujo al 11%, cosa que se puede hacer, reducir el impuesto al 11%, y dejó un espacio libre para que en ese espacio entrara el 10% que proviene no del IVA, sino de la ley de cine. Ese impuesto del 10% que viene de la ley de cine, sumado al 11% de IVA, daba 21 de nuevo. Y de ahí viene el malentendido. De ahí viene el malentendido. Bien, perfecto. Porque la gente cree que el impuesto sale del IVA, no es cierto, sale de la ley. Tratando de aclarar un poco las cosas sin ir a demasiados tecnicismos, sería algo como que eso que ahora va a la FIP, porque de hecho las plataformas están tributando el IVA, las plataformas. Una parte no las de plataformas, eso se vuelva al INCA, digamos, al fondo de fomento. Esta sería la idea, grosso modo. El abonado tributa IVA. Claro. No las plataformas. Quiero decir, si vos en tu casa tenés Netflix, cuando vos pagás Netflix, para decirlo, no sé si es exactamente así, para decirlo en grueso,
si pagás 200 pesos de básico, Sí, sobre ese básico el 21%, sí. o sea que pagás 242. Sí, lo expliqué mal, sí, pero Entonces, es eso, sí. el que paga y tributa ese IVA es el abonado. Sí, Entonces, es posible que la AFIP acepte, sería posible, pero esto es por ley debería ser, no debería ser por ley nacional, no por aceptación de la AFIP, reducir el IVA sobre los abonados al 11%, que quedara de nuevo un 10%, que sumado a ese 11 daría 21, pero un 10% que podría ir al Fondo de Fomento Audiovisual. Nosotros queremos rebautizar nuestro Fondo de Fomento Cinematográfico en Fondo de Fomento Audiovisual, claro. que con esta partición del 21% que ya se paga, mucha gente maliciosamente y malintencionadamente ha sostenido que queríamos aplicar un nuevo impuesto y que la gente iba a pagar más. Y la gente no pagaría ni un peso más, pagaría exactamente lo mismo que está pagando ahora. Claro, de hecho ya lo está pagando, lo estamos pagando, digamos. El 21%, todo lo que tenemos en una plataforma, ya sea Netflix o Amazon o Yuhu o la que sea, inclusive Cinear Play, que es del instituto, se paga IVA. Entonces hay un 21%. Si ese IVA se redujera al 10% y ese 10% fuera al Fondo de Fomento, el Fondo de Fomento se triplicaría. Es así de simple. Claro. Bueno, pero esto que es muy simple como teoría, lo deben resolver los legisladores, que son los que hacen las leyes. Pues las leyes no las hacemos los cineastas, ni pueden ser expresiones de deseos, las leyes son discusiones en el Congreso. Entonces, tenemos que ir a plantear las cosas donde corresponde, en el momento que corresponda, porque yo he dicho de todas las maneras posibles que a mí me parece que este no es momento por razones más que evidentes. Y ni siquiera está abierto el Congreso, digamos, es un despelote hacer las reuniones, las sesiones, digamos, evidentemente no es el momento y evidentemente tiene que pasar por el Congreso. Entonces, cuando sea el momento, cuando pueda pasar por el Congreso, cuando hayamos salido de esta situación dificilísima, seguramente de nuevo se peleará por una ley que, así como la ley del 94, son para décadas, no son para coyunturas. Sí, no es coyuntura, exactamente, sí. Probablemente esta ley, se va a tratar cuando corresponda, probablemente vamos a conseguir que los legisladores acuerden, porque es muy sencillo y muy claro el razonamiento, porque ese 10% que cedería a la AFIP volvería con creces, porque como el Inca no tiene más remedio, tiene la obligación de producir con eso, de volcarlo a producción, hay cálculos que nos dicen que los IVAs de los rubros que tienen IVA en las producciones, esos IVAs sumados son mucho más que el 10%. O sea que lo que cedería el Estado, ese 10% le volvería con creces, sin contar con el efecto movilizador que tiene el audiovisual, con la cantidad de gente que contrata, con las coproducciones audiovisuales, los servicios de producción, sí, todo lo que se da en torno de una realización audiovisual, ¿no? Exactamente lo que el país necesita, trabajo y dólares. Claro. Dólares que vengan de afuera y que se gasten en Argentina, y mucho trabajo para cientos y miles de técnicos que se han muy bien formado en Argentina y que necesitan que eso pase. Sí, absolutamente. Bueno, Luis Puenzo, muchas gracias por toda esta explicación y este contacto con GPS Audiovisual. Te veremos entonces junto a tus colegas cineastas y técnicos y productores allí en el Congreso en el momento oportuno. De nuevo. De nuevo, bueno, es así, es tu historia, Luis Puenzo. Vos pero sos parte de la historia disculpa del cine lo árido de la también. explicación, pero es necesario
aclarar cómo es técnicamente y cómo debe ser en el tiempo, porque yo digo que todavía no llegó el momento, que va a llegar cuando estemos en una situación un poco más normal. Claro, perfectamente. Bueno, muchísimas gracias y en ese momento estaremos otra vez acompañando desde GPS Audiovisual esta propuesta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Un gusto. Chao. Estamos entonces, esta entrevista con el presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Luis Puenzo. Hacemos una breve pausa. Adelante, señor operador. Temporada, Juan Pablo Francia conduce TT Sports y hace junto a un gran equipo la agenda radiofónica del deporte. Todos los lunes y viernes a las 21, en vivo. ¿Y si cuidamos el planeta? ¿Y si vivimos mejor? Nos encontramos en Ciudad Sustentable Podcast. www.ciudadsustentable.com.ar. El Arcón. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar. Todos los viernes a las 12. Por Radio Tren Topic. Construcción Plural. El reconocido programa periodístico de análisis político y actualidad, conducido por Fernando Mauri en una nueva temporada, junto a su equipo de analistas, por Radio Tren Topic. Construimos una y otra vez nuevas oportunidades, diseñando estrategias para superar los desafíos que se nos presentan. Psicoanálisis con pinceladas de arte. Conducción y producción, Claudia Sandra Palau. Bueno, seguimos aquí en GPS Audiovisual Radio. Ahora estamos con Guadalupe Docampo. Ella es la protagonista de Las Furias, el estreno de Tamae Garategui de esta semana en Cinear Play. Un drama sangriento que transcurre en el desierto cuyano y que entrecruza las tradiciones patriarcales con los derechos de los habitantes originarios de la tierra. Una historia que, por otra parte, Guadalupe desarrolló originalmente. Así que, conversaremos con ella. Hola, Guadalupe, ¿cómo estás? Hola, Julia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente. Las Furias marca una bisagra en tu carrera, ¿no? Porque la idea original es tuya. Es una idea que te permite desdoblar de tu lugar de actriz, digamos. ¿Qué te impulsó a desarrollar una historia para concretarla en un largometraje, Guadalupe? Bueno, primero, en realidad yo hace un tiempo vengo dirigiendo. Hice un corto que se llama Entre Rodríguez del Mundo y está en Bafisi, y hace muy poco, la pandemia me agarró en la postproducción de sonido de un nuevo corto. Y yo estudié cine, siempre la verdad que esto estuvo ahí pujando. Pero básicamente, la verdad, el motivo, lo que me motivó a pensar esta película con Nico Goldschmidt era las ganas que teníamos de actuar ciertas cosas, de interpretar de determinada manera, de pasar por el cuerpo determinadas escenas. Y se nos ocurrió, enseguida que pensamos un poco la historia, la cómplice para todo eso, perfecta, ideal, siempre fue Tamae. Claro, Tamae Garategui, claro. Sí. Claro, la directora de... Ahora, Las Furias cuenta la metamorfosis de una mujer que está sometida en un hogar patriarcal, que se libera y decide seguir sus propias reglas, ¿no? ¿Cuál fue el disparador para desarrollar esta idea, que tiene mucho que ver con el proceso actual que atravesamos las mujeres? Es muy particular eso, porque me parece que es algo que a mí últimamente, en las últimas películas que estrené, me pasó eso. Yo creo que tiene que ver un poco con la magia del cine, que en parte una de las cosas que hace, que una de las funciones que cumple para la sociedad, es como sintonizar con algo que todavía no está plasmado en nuestro presente, y captarlo con anticipación, ¿no? Es una película que empezamos a pensar en el 2000,
a principios del 2013 y que recién ahora se estrena. Así que imagínate que hay algo de eso, ¿no? Del cine que tiene como esa antenita en este una proyecto anticipación, también. ¿no? De cierta forma. Sí. Por supuesto, bueno, también la visión de Tamae Garategui, que es una directora mujer, y que además es una directora mujer en un ambiente, en un ambiente, creo que muchas veces se movió en un ambiente como de cine de género, que es un tipo de cine que tiene como una predominancia masculina, ¿no? Sí, entonces exactamente. es una mujer que debe tener, ella tomó muchísimas decisiones que me parece que hicieron que el personaje, con los años que pasamos de proceso, cada vez sea más poderoso y esté cada vez más, digamos, capacitada para tomar, para resolver ella la situación. Nosotros, antes de hacer la peli, hicimos un corto que también estuvo en Bafisi, que se llamaba Las Furias, que fue como nuestra práctica para poder hacer la película, o las ganas que teníamos de hacerla. Hicimos el corto también con Tamae, y digamos, en la resolución de la película quizás no tenía esa fuerza, no era ella la que se salvaba. Sí, recuerdo perfectamente ese corto, sí, y bueno, era muy interesante, pero es cierto, en el largometraje y con el desarrollo de la historia y la estética ganó como un cierto empoderamiento, ¿no? Ese personaje que compones vos. Ahora, bueno, la película Las Furias está contada con la estética de un western, ¿no? Y parece dialogar con un estreno reciente tuyo, Infierno Grande. Por lo menos sí. A mí me pareció eso, ¿no? ¿Es también una forma de revisar los tópicos históricamente protagonizados por varones? Totalmente de acuerdo, de acuerdo. Creo que sí, y a su vez yo creo que este es un primer paso y que es imposible salteárnoslo, digamos. Me parece que lo primero que está pasando es como que se corre al varón y se pone ahí una mujer, y de a poquito nos vamos preguntando, bueno, si es una mujer, ¿va a ser lo mismo que el hombre o va a manejarse de otras maneras, no? Y así me parece que van a ir evolucionando también nuestros relatos, los de las mujeres. Por supuesto que me parece que también hay algo que hoy por hoy no, a mí cuando alguien viene a presentarme un proyecto, a nadie ya se le ocurre presentarme algo que no tenga, que no esté pensado también desde ese lugar, digo, sea de parte de una feminista o de una persona que todavía no cae en cuenta de nada, pero es como que no tener esa lectura ahora es un poco marciano. O sea, desde la cultura, ¿no? Sí, entendí, entiendo. O sea que a partir de la visibilización de las asimetrías que hay en la industria audiovisual, ¿te parece que, o te pregunto, cambió entonces la mirada de los productores o de los personajes que te proponen? Mirá, a ver, tengo dos respuestas para eso. Primero, que me parece que la comunidad audiovisual argentina ya está organizada de otra manera, en parte por estos años de precarización, y por otro lado, por todo lo que estuvo pasando con el feminismo. Entonces, no sé, yo formo parte de Actrices Argentinas y también formo parte de MUA, de Mujeres Audiovisuales, y a la vez MUA también está en el FAF, en el Frente Audiovisual Feminista. Como todo eso, somos un montón de mujeres que ya trabajábamos en el cine, pero que nos estamos juntando y estamos revisando cómo son las cosas y estamos viendo, o sea, plantándonos para que las cosas empiecen a cambiar. Entonces, eso me parece que está teniendo mucha más relevancia, digamos. Eso por un lado. Y después, por otro lado, yo veo que cuando me acercan proyectos, porque inclusive muchas veces ahora lo que pasa es que por ahí te piden esa mirada, ¿entendés? Como que te dicen, bueno, mira, yo pensé esto, pero a vos te parece que se me está escapando algún machirulo por ahí, digo, como que es una inquietud que sucede. Obviamente todo esto es parte de un proceso que llevará muchísimo tiempo y también como que ninguna actitud castradora creo que sea buena para la cultura, pero me parece que estamos abriendo las posibilidades expresivas sobre todo.
Ujú. O sea que, supongo, no sé, decime vos, ¿hay trabajos tuyos en los que revisás de qué manera encararon el proyecto respondiendo al estereotipo de la mirada masculina o no? Totalmente. ¿Te lo preguntás eso? Totalmente, Julia, totalmente. Sí, miro para atrás y veo películas en las que participé y sobre todo también, no sé, vengo actuando desde que tengo 19 años en cine, tengo 35 años, entonces también empieza a cambiar un poco la perspectiva porque, claro, el cine, el cine protagonizado por mujeres siempre fue escaso, pero encima las mujeres que protagonizan el cine tienen de 25 a 35 años, entonces, claro, yo ya estoy, datos que yo antes no tenía, por supuesto, y que me acercaron estos datos toda la organización de mujeres dentro del audiovisual, pero entonces, claro, empiezo no solo a pensar en lo que hice, sino en la necesidad de que mujeres de todas las edades y de todos los contextos puedan tener representación y que la representación que haya en el cine de parte de las mujeres no sea la que únicamente la imaginada por los hombres, ¿no? Que parece repetirse además. Claro, claro. Ahora, 20 años atrás, bueno, siendo adolescente, comenzaste a aparecer en programas de televisión como Después de clase, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo ves ahora esa chica 20 años más tarde con respecto a la profesión? ¿Te metí en un brete? No. No, está bien, es fuerte, estamos en pandemia, Julia. Veo que Puenzo te dejó afilada, no pude escuchar la nota que a Puenzo. Estaba haciendo otra nota, ya la voy a escuchar. A ver, es muy fuerte lo que va pasando con el tiempo. Yo, para contarte un poco íntimo, pero la verdad es que me replanteo muchas veces la actuación, sobre todo desde dónde encararla, o sea, desde la adolescencia hasta acá, aunque por ahí siempre trabajé en cine, muchas veces hice un parate y repartamos las cartas otra vez, y bueno, y me parece que eso es una constante, muchas veces no es deseada, y otras veces sí, pero sí, me siento también en un momento un poco así y por eso también estoy desarrollando mi primer guión de largo y también por eso hace un par de años que estoy tratando de darle más lugar a la posibilidad de abrir la posibilidad de dirigir. Ahora, bueno, con los años en tu trayectoria estás llamada a ser protagonista de obras independientes, ¿no? Fundamentalmente, muchas de directores nobles. ¿Vos qué privilegias a la hora de elegir un personaje, un papel? Bueno, perdón por la respuesta, pero... Hola. Hola. Guadalupe Docampo. Bueno, estamos en comunicación con Guadalupe Docampo, se cortó la comunicación, pero mientras tanto vamos adelantando que, bueno, ella es la protagonista, como dijimos, de Las Furias, que es el estreno de la película de Tamae Garategui, un drama sangriento que se va a poder ver por Cinear, la plataforma del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. O sea, la película va a estar allí a partir de mañana, jueves, y después también va a pasarse por la plataforma, por Cinear TV, la señal de cine del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Todo esto durante 7 días en forma exclusiva y gratuita. Y bueno, así que allí van a tener oportunidad de ver este trabajo de Guadalupe Docampo y poder disfrutar esta nueva película de Tamae Garategui, una directora de género que muy interesante. Nosotros ya la hemos tenido en el programa también a Tamae,
y bueno, ahora está estrenando este trabajo, ¿no? El otro estreno de esta semana allí en Cinear Play es Devoto, la invasión silenciosa, de Martín Basterreche, que cuenta con actuaciones de Diego Cremonesi, Alexia Moyano, Gastón Cocchiarale y Jorge Takashima. Son 5 desconocidos que despiertan encerrados en un extraño edificio, no saben quién los llevó ahí ni con qué fin, y a lo largo de una noche irán descubriendo con sorpresa que en el exterior de ese lugar en el que están, está ocurriendo una invasión, y que este variopinto grupo de extraños entonces son los elegidos para detenerla. Esta es un poco la síntesis de lo que plantea La invasión silenciosa, que es el segundo estreno argentino que se dará esta semana en Cinear, las plataformas de cine del Inca. Bueno, ya nos estamos despidiendo, entonces no retomamos el contacto con Guadalupe Docampo, quedó en el camino, pero bueno, volveremos a retomarla en algún momento. Estamos entonces sobre el final de GPS Audiovisual Radio, el programa sobre el cine y las producciones audiovisuales argentinas. Y bueno, nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Agradecemos, como siempre, a la madrina de GPS Audiovisual Radio, Mercedes Morán, a nuestros invitados de hoy, el director y presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Luis Puenzo, a la actriz Guadalupe Docampo, que se interrumpió la comunicación, y bueno, como siempre decimos, vean cine argentino. Hasta la semana próxima. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Tren Topic.